¿Por qué tener historia? Bueno, la pregunta en realidad sería un poco más honda y sería ¿por qué narrar nuestra historia? ¿Por qué contar nuestra historia? Ahora les voy a dar un montón de motivos. La historia es datos y fechas cargados de sentido y lógica que invitan al consumidor a identificarse. Bien, vamos más hondo. Cuando hablamos de sentido y lógica y narramos una historia, pensamos en que esta historia tiene que estar realmente nacida, ¿sí? Tiene que nacer de la verdad. No podemos inventar una historia. Se puede inventar un mito, hay como ciertas construcciones que se van haciendo partiendo de la historia real, pero lo ideal y lo recomendable es una historia de verdad, como los casos que han empezado en un garage, estas grandes compañías de tecnología, o por ejemplo yo les dejo la historia de Tramontina en el PDF. Entonces, lo importante es que nuestra historia tenga sentido y lógica en cuanto a orden de datos, que tenga detalles, que sea rica en cuanto a nuestra construcción. La historia además habla de una garantía de producto. Y cuando hablamos de garantía de producto, la historia remite a una identidad de origen. Si yo relato la historia de cómo nació mi producto o servicio, es más fiable, es mucho más identificable ese origen, entonces hace que se abra la confianza de quien está consumiendo. Si, por ejemplo, vendo manzanas o vendo peras y no nombro eh, el origen, va a suceder una cosa a mis consumidores. Ahora, si yo nombro el origen y cuento que es ecológica, que la tierra está sin fertilizantes artificiales y que todo es natural, bueno, a ver, hay un relato de ese origen, no solo del negocio en sí, sino del producto. Entonces la historia, en realidad, no es solo la historia. Ahora empecemos a entender que no es solo la historia de cómo nació el producto, sino además de cada producto en especial. ¿Sí? Podemos relatar historias para vender un producto. Y otra cosa, esta identidad de origen me parece como súper acertado nombrarlo ahora, muchas veces, y lo vamos a hablar más adelante en un módulo donde hablamos de la filosofía de la marca, pero lo podemos como ir ya metiendo. La identidad de origen a veces viene dada por una historia de familia y no necesariamente por una formación profesional que alguien pueda, o artesanal, o una formación que pueda tener en lo inmediato. A veces es una herencia y esa identidad de origen se remite a muchísimos años antes o no es una herencia, pero sí es una receta que se mantiene, por ejemplo, como la gaseosa Schweppes, que es del siglo XVIII. Y cuando leemos que es la misma receta y fue la primera gaseosa del mundo, realmente asombra. Entonces, la historia es mucho más que nombrar los datos de cómo surgió nuestra idea o negocio. La historia es una construcción cotidiana que se expande y debe transformarse en experiencia. Bien, esta es la parte que más enriquece nuestra experiencia de marca. No solo la historia es lo que sucedió hasta el momento en donde se crea el negocio, sino es todo lo que sucede mientras va desarrollándose nuestro negocio, nuestra empresa, y van sucediendo diferentes hitos y eventos que hacen que nuestro negocio evolucione. Entonces, por ejemplo, podríamos crear perfectamente un día para celebrar nuestro negocio, nuestro producto, e invitar a nuestros usuarios a participar de esa experiencia. Por lo tanto, en el futuro, cuando narremos eso, esos usuarios van a pertenecer a nuestra historia. Entonces, eso es lo interesante. La historia debe construirse a lo largo de todo el tiempo en el que estamos activos y es interesante transmitirlo y darle un lugar, un espacio real a nuestra historia. Entonces la historia es un vínculo emocional. ¿Por qué es un vínculo emocional? Porque cuando contamos historias apelamos a las emociones. No solo narrar una historia de hechos, como si fuera una línea vacía, sino además agregar datos que hayan sucedido, datos que
remitan al universo humano y que le den calidez a ese relato. Debemos incluir estos detalles de precisión cuando contamos historias, la fecha, qué pasó, cuándo pasó, ser verídicos. A ver, que después se arme un folclore alrededor de determinadas marcas, eso es otra historia, pero nosotros como marca tenemos que ser 100% verídicos. Nombrar hechos fortuitos y únicos que le dan singularidad a la marca, eso que nos hace únicos, ¿sí? Porque la historia, este concepto que nosotros empezamos a construir, ahora que entendimos el concepto de marca, que ya sabemos que es algo, es generar una memoria, bueno, queremos generar una memoria única, no nos da que nos recuerden igual que a nuestra competencia. Y la historia afianza nuestro origen, esto que hablábamos, de dónde venimos, quiénes somos, de dónde obtuvimos ese conocimiento para justificar que hoy y acá estamos capacitados para hacer lo que hacemos. Entonces, la historia, cuando nosotros vayamos a narrar de la historia, nos vamos a valer de una herramienta que es el storytelling. El storytelling lo vamos a ver después en detalle en un módulo extra del curso. Es la narración de historias con contenido y mensaje. Jonas Sachs es un experto. Hay una breve frase que él dice, las historias dan forma a nuestro mundo y son como el ADN verbal. Dicen quiénes somos, qué es importante y cómo debemos comportarnos. Las historias crean nuestro futuro. Miren qué interesante entender que al construir historia con nuestros consumidores vamos a crear una narración constante. Es algo que se va alimentando y cuanto más lo alimentemos, más seriedad vamos a darle a nuestra marca, no seriedad porque seamos serios, sino seriedad en cuanto a credibilidad de la marca. Y otro elemento, ¿sí?, del storytelling es la tradición oral. La tradición oral fue la forma de transmitir desde que nació la palabra y la escritura para la humanidad. Entonces, la tradición oral alimenta y nos gusta porque es una experiencia rica que hemos vivido desde niños, que nos gusta que nos cuenten cuentos, que nos gusta que nos cuenten un chiste, que es una historia divertida, que tiene un remate divertido. Nos alimentamos de tradición oral. Entonces, es un elemento que no puede faltar en la marca, la narración de nuestra historia. Y hablando de eso, yo les quiero traer la historia de IKEA. IKEA nació en Suecia y el nombre surge de las iniciales de su fundador y del nombre IKE son sus iniciales y la A es el nombre de la aldea donde nació. Y ahí está la historia de sus logotipos y después dice IKEA a través de los años. Y no solo contaron cómo nació IKEA, cuáles son sus logotipos, sino además IKEA fue muy astuta y narra cuál es la historia de sus productos. Cómo van naciendo en Suecia y luego se van expandiendo hacia el resto de Europa. Y muestran el relato de sus fábricas, cómo van creciendo. En ese momento seguramente sería su presente. Entonces acá es donde entendemos que la historia no es el momento anterior al negocio, el momento anterior al lanzamiento, sino cómo se va sucediendo todo lo que queda atrás. E inmediatamente hacemos algo nuevo, todo lo que quedó atrás ya es historia y debe ser agregada y sumada y narrada a nuestra historia general. Entonces, la historia parte desde la empresa, parte desde el negocio, construida por relatos a través del storytelling, que es esta técnica de narración en la que incluimos y apelamos a lo emocional y le damos un desarrollo como de historia. El storytelling es narrar las historias, pero con una introducción, un nudo, un desarrollo y un desenlace, para llegar a un consumidor que va a tener experiencias con nosotros y que se va a transformar, este círculo vuelve a empezar y se vuelve a transformar en más historia. Y la historia vuelve a empezar para comunicarse con nuevos consumidores o con los mismos consumidores de una manera distinta, con una fidelización que se transforma en una historia muy potente y digna de contar. Entonces, activar este mecanismo de historia va a servir para fidelizar a nuestros consumidores y para dar credibilidad.
Entonces, ¿cuáles son los consejos que yo te puedo dar para una historia? Primero es tener un nombre. Y, y el nombre tiene que ser, realmente hay que elegirle un nombre a las cosas. A veces puede ser que coincida con tu marca personal, y a veces vos sos tu propia marca. A veces tu producto es externo a vos y querés darle un nombre, pero lo más importante es que el nombre sea claro, que sea descriptivo, que sea memorable, sencillo, atractivo y duradero. Quiero traer el ejemplo de IKEA. Yo digo, qué interesante, porque yo no podría nombrar en sueco correctamente, seguramente le daría un acento al estilo inglés, no que hable bien inglés, sino que le daría un acento de ese estilo y digo, qué bien, su fundador entender que IKEA era una palabra mucho más memorable y sencilla, fácil de memorizar, fácil de reproducir en muchos idiomas. Entonces vamos por IKEA, Coca-Cola, Google, ¿no? Nombres cortos y memorables. Bien, beneficios de narrar nuestra historia. Estuvimos viendo un montón, pero em, esta historia, diseñar este partido conceptual, ¿sí? Esta historia a partir de los conceptos, lo que va a hacer es que esta narración de situaciones permitan a nuestros consumidores identificarse con la marca, que le den validez al origen, como vimos, cómo nació, si es una herencia, si es una receta, una forma de fabricar algo, de construir algo, si es algo muy nuevo, pero cómo llegamos a eso, cuáles fueron los hechos. Consolidar la garantía del producto, eso es fundamental, nos da garantía tener historia. Porque si nosotros vamos a consumir algo, ¿quién lo fabrica? No sé, nadie. Ah, bueno, entonces sentimos que no hay garantía detrás de ese producto, sentimos que no tenemos a quién reclamar. Y crear hábitos de consumo que puedan ser legados de generación en generación. Las marcas que han trascendido los 30, 40 años pueden hablar de un legado ya de generación en generación que hace que inmediatamente a veces ni tengan que hacer publicidad y su marca esté incluida, su memoria, esta marca no visible, esté incluida directamente en los miembros de la familia, en amigos de quienes han consumido originalmente. Aprendimos entonces sobre la historia y la narrativa de una marca. Los felicito y los invito a seguir en el módulo 3. Nos vemos en el próximo.